Nuestro uterito con nuestra vagina. La vagina es un tubo, ¿vale? La vagina no es lo que vemos por fuera, lo que vemos por fuera es la vulva. La vagina es un tubo elástico, es más largo que esto que estáis viendo aquí, es mucho más largo, ¿vale? Y aquí viene el cuello del útero y el resto del útero, ¿no? Aquí vendrían las trompas, los ovarios y todo eso. Una vez me preguntó una mujer pero vamos a ver, una mujer no, me la han preguntado varias veces, si te hacen una histerectomía, ¿dónde se sujetan los ovarios? Una histerectomía es quitar el útero, ¿vale? Completo. Completo si es total o del cérvix para arriba si es parcial. O subtotal, mejor dicho. Muchas dicen, pero ¿y dónde se quedan los ovarios? Se creen que el ovario lo sujeta la trompa. No, el ovario está sujeto aquí, por este ligamento, al útero, y hay otro ligamento que lo sujeta al resto de estructuras de la pelvis, ¿vale? Que viene por aquí. Entonces, el ligamento infundibulopélvico se puede quitar el útero y el ovario no lo tiene que agarrar nada, ¿vale? La trompa no agarra el ovario, la trompa está suelta para cazar el óvulo que sale de aquí y llega hasta aquí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar desde fuera para adentro. Aquí tenemos el cérvix y aquí la vagina, ¿vale? La vagina es mucho más larga. Lo que vemos por fuera no es vagina, lo que vemos por fuera es vulva, la vulva, un poquito irreal esta imagen porque sabéis que esto no es así, sin pelos y todo así. Lo digo porque cada vez están viniendo más mujeres acomplejadas porque dicen que tienen los labios más grandes de la cuenta y cosas de este tipo. Bueno, esto no es real, ¿vale? De plástico. Por fuera lo que vemos es solamente la entrada de la vagina, ¿vale? Vemos la vulva y la entrada, que es ese orificio que hay aquí. Y justo delante hay un orificio que es el orificio de la entrada al sistema urinario, sería la uretra, ¿vale? Aunque tenemos esos dos orificios pegando uno a otro, son dos sistemas diferentes. Uno es vagina, útero, trompas, ¿vale? Y el otro orificio, si seguimos para arriba, sería uretra, vejiga urinaria, uréteres y riñones, ¿vale? Son dos sistemas diferentes. El urinario no es el aparato reproductor, son diferentes, aunque sus orificios de salida están pegando uno al otro, ¿vale? Pues bien, me preguntan, bueno, la regla, ¿de dónde viene la regla? Pues es el engrosamiento y descamación del endometrio. El endometrio es la capa más interna del útero, ¿vale? Aquí viene el cuello del útero y esta apertura, el cuello del útero, la apertura que tiene es menor de 1 milímetro, ¿vale? Con lo cual no se puede tener relaciones sexuales, como me preguntó una, si penetra en el cuello del útero. No se puede penetrar en el cuello del útero, si el cuello del útero tiene una apertura mínima, menor de 1 milímetro, ¿vale? Otras mujeres que tienen, no sé, un preservativo dentro o cualquier cosa, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me lo saco? Pues metiendo los dedos y sacándolos, no tiene ninguna ciencia. Se meten los dedos hasta donde se pueda y se tira, ¿vale? Cualquier cosa que está aquí en este tubo elástico, que es la vagina, se puede sacar por una misma y no se va a ir más arriba, porque más arriba viene el cuello del útero y tiene una apertura menor de 1 milímetro, no se puede ir más arriba. Sí es cierto que la vagina no es así tal y como lo veis aquí. Aquí está representado el cuello del útero, la vagina, pero en realidad la vagina hace unos repliegues, que lo tengo aquí dibujado en Hablemos de Vagina, aquí. Os voy a poner mirad, este sería una representación del útero y la vagina, que es el tubo elástico este, ¿vale? La vagina es un tubo, no es lo que vemos por fuera, ¿vale? Entonces, esto es como si viéramos de perfil el útero y la vagina, ¿vale? El útero puede estar caído hacia adelante, que sería útero en ante, o caído hacia atrás. Si en vez de estar así para adelante está para atrás, sería lo que llamamos útero en retro, ¿vale? Imaginemos que aquí está el ombligo de la mujer y aquí está la espalda de la mujer. Este sería un útero en ante.
en retro sería pues si está para atrás, ¿vale? No tiene ninguna trascendencia, pero sí que muchas mujeres me han preguntado, ¿eso del útero en ante, en retro? Vale, el útero en ante o en retro da igual, cada una lo tiene de una manera, la mayoría de las mujeres lo tienen en ante. Antiguamente se decía que el útero en retro era más difícil quedar embarazada y no tiene nada que ver. Eso sí, no es lo mismo tener el útero en retro hacia atrás porque sí, a tenerlo en retro porque te están tirando, porque hay adherencias y estamos tirando del útero hacia atrás, ¿vale? Como pasaría, por ejemplo, en algunas endometriosis, que el útero está en retro, pero porque están las adherencias tirando hacia atrás. Entonces ahí sí que puede haber dificultad para el embarazo, ¿vale? Pues bien, si os fijáis, el tubo este, que es la vagina, vuelvo a decir, hace un repliegue aquí atrás, que sería el fondo de saco posterior, y un repliegue aquí adelante, que es el fondo de saco anterior. Y si lo vemos de frente, el útero y la vagina, ¿vale? Si lo viéramos así, a ambos lados tenemos estos repliegues aquí, que son los fondos de saco laterales, ¿vale? Entonces, en esos repliegues, en algunas ocasiones, pues a alguna le ha pasado que se le ha quedado ahí un preservativo y para sacarlo pues le ha costado, pero no hay que asustarse. Eso simplemente sin tener miedo y llegando con los dedos profundamente, introduciéndolos en la vagina y tocas el cuello del útero, pues alrededor, pues buscas el preservativo y lo traes, ¿vale? El preservativo no se puede ir a las amígdalas, ¿vale? No puede, de aquí, o sea, de la vagina no sale, no se va a ningún sitio. Esto tiene, como hemos dicho, una apertura menor de 1 milímetro el cuello del útero. Por eso la regla que viene de aquí, que el endometrio se engruesa y se descama, esto lleva su curso, y otras de las preguntas que me hacen, que me pongo la copa y la copa menstrual y se me corta la regla. No se corta la regla. Eso es una percepción subjetiva. Tú cuando pones una copa menstrual o si pones un tampón, aquí, lo pones aquí en la vagina, no lo puedes meter dentro. Si tú pones aquí un tampón, o sea, una copa, como esto, por ejemplo, esto no es una copa, pero bueno, es por hacer un poco, para que os hagáis una idea. La copa sería un recipiente que recoge todo lo que viene de aquí. El engrosamiento y descamación del endometrio, hemos dicho, ¿vale? Es la regla, ¿no? Entonces, todo lo que va saliendo por aquí, lo vas recogiendo aquí. ¿Qué le importa a tu endometrio? ¿Qué le importa lo que tú tengas ahí puesto en tu vagina? No se corta la regla porque pongas un tampón o porque pongas una copa menstrual ni nada. Eso está aquí en la vagina, ¿vale? Y el ciclo endometrial sigue su curso. Eso es una sensación completamente subjetiva. Lo que pasa es que cuando vemos la sangre recogida en un recipiente, nos parece muy poca. Porque claro, es que no se sangra tanto como parece, ¿vale? Siempre parece que es mucho más, porque claro, tú si recoges por fuera la sangre es muy llamativa, ¿no? El color, ¿no? Entonces parece que sangras mucho, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo recoges en un recipiente ves que es mucho menos de lo que te parece, pero no se corta la regla, ¿vale? La regla no se corta, el ciclo endometrial va a su curso, se engruesa y se descama, y lo que tú pongas aquí en la vagina, vuelvo a decir, la vagina, para quien ha entrado ahora, que es ese tubo elástico, ¿vale? Le importa muy poco a tu sangre menstrual. Me han preguntado también por el síndrome del shock tóxico. A ver, el síndrome del shock tóxico está producido porque cuando llevan muchas horas, pues el tampón o la copa menstrual, si lleva muchas horas, hay un sobrecrecimiento de unas bacterias que no nos hacen daño habitualmente, ¿vale? Pero ese sobrecrecimiento de bacterias, cuando es muy grande, puede pasar a través de la pared vaginal, se puede absorber y pasar a las toxinas de esa bacteria, puede pasar a la sangre y ahí tienes el síndrome de shock tóxico, ¿vale? Es muy poco frecuente, tremendamente infrecuente y bueno, para evitarlo pues hay que cambiar con frecuencia y nada más, ¿vale? Pero la copa menstrual es muy segura. Me han preguntado también, que viene todo al caso de la anatomía, relaciones sexuales
en el cuello del útero no se puede penetrar el cuello del útero. Si vuelvo a decir, esta apertura del cuello del útero es menor de 1 centímetro, no puede pasar nada ahí. También si se puede tener sexo durante todo el embarazo, por supuesto que sí. Y la penetración, por supuesto que sí. Vuelvo a decir, la penetración sería aquí, en este compartimento, en la vagina. Y vuelvo a decir, aquí no puede penetrar nada para adentro, con lo cual sí que se pueden tener relaciones sexuales perfectamente, a no ser que haya pues un desprendimiento de placenta, algo así que lo contraindique. Pero si va todo bien y no hay ningún problema, se puede mantener relaciones sexuales hasta el final, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, un poquillo más claro queda, ¿no? Esto de la anatomía, no sé, a ver qué lea. Anda, J-Lo, buenas tardes. Hay que ver, con el bailecito. Ahora me veis aquí tan formalita, pero menudo desmelene tuve ayer con mi bailecito. Bueno, a ver que vea. La regla tiene que doler. Si duele. A ver, la regla, eso también me lo han preguntado varias veces. El dolor de la regla como tal, o sea, que la regla duela, no es normal. ¿Cómo va a ser normal que duela la regla? ¿Vale? Ahora, una cosa son pues, sensaciones molestas, pues alguna vez que duela y te tomas un analgésico y cede, eso es una cosa, ¿vale? Y otra cosa es pues que te incapacite tu calidad de vida y que te tomes un montón de analgésicos y aún así no soportas el dolor y te incapacita, o sea, hacer nada, ¿no? Estas mujeres que dicen, es que acabo en urgencias, me acaban inyectando de todo, me mareo, no, bueno, se ponen muy malitas con la regla. Eso no es normal, eso hay que ver qué está pasando, ¿vale? Una de las causas posibles puede ser la endometriosis. Puede haber, bueno, hay endometriosis que son muy difíciles de diagnosticar, que no se ven tan claras en la ecografía, pero por los síntomas, como los cuenta la mujer, se pueden sospechar muy fácilmente. Si una mujer tiene un dolor brutal con la regla que no cede con los analgésicos habituales, clásicos, si además ese dolor con la regla se acompaña dolor con las relaciones sexuales, dolor al defecar o al orinar cuando tienen la regla, eso es muy, muy típico de la endometriosis. Si se tiene ese tipo de dolor asociado y además que se acentúa en los días de regla, con mucha probabilidad, aunque no se vea en la ecografía, puede haber una endometriosis. Y luego están esos dolores que se tienen con la regla que son funcionales, dolores, es decir, no, tú haces haces un estudio completo y no encuentras nada, ¿vale? Existe eso, ese es el dolor sin daño. Lo que pasa es que dentro del paradigma médico actual, esto lo entienden muchísimo mejor los fisioterapeutas, por eso me encantan los fisioterapeutas de suelo pélvico. Existen dolores funcionales, es decir, no hay un daño, no hay una lesión, sin embargo hay dolor, ¿vale? El dolor de la regla también puede ser porque se queda corta la progesterona en la segunda fase del ciclo, con lo cual, bueno, me habéis preguntado mucho sobre ciclo hormonal. En la primera fase del ciclo hay un predominio de estrógenos, en la segunda fase del ciclo de progesterona. Los estrógenos lo que hacen es engrosar el endometrio, la capa más interna del útero, en la primera fase del ciclo, ¿vale? Y desde la ovulación hasta la siguiente regla, la segunda fase del ciclo, la progesterona lo que hace, ¿vale?, dentro del endometrio es dejarlo quieto y evitar que siga engrosándose, ¿vale? Y al final la bajada de progesterona hace esa descamación del endometrio. Pero esos estrógenos y esa progesterona de primera fase del ciclo, segunda fase del ciclo, también interactúan con el resto de sistemas del cuerpo, absolutamente todos los sistemas, ¿vale? Incluido el sistema nervioso, por eso no estamos igual en la primera fase del ciclo que en la segunda fase del ciclo. En la primera fase del ciclo aumenta la vigilancia inmunológica, en la segunda fase del ciclo baja la vigilancia inmunológica. ¿Por qué? Porque si te has embarazado, pues tienes que tener un sistema inmunológico más tranquilito, ¿no?, para que no ataque al embarazo, ¿vale? Todos estos cambios cíclicos de todos los sistemas, su sentido es
por si acaso hay un embarazo, ¿vale? Entonces, en la segunda fase del ciclo bajamos la vigilancia inmunológica. En cuanto a las acciones metabólicas, hay un aumento del catabolismo, que consiste en romper moléculas complejas, como por ejemplo el glucógeno, ¿no? Tenemos depósitos de glucógeno, los troceamos y mandamos glucosa a la sangre. El anabolismo es lo contrario, eso en la primera fase del ciclo se aumenta el anabolismo, en la segunda el catabolismo. ¿Por qué? Porque si hay un embarazo, esa glucosa que llega a la sangre va a nutrir al embarazo, glucosa y otros nutrientes, ¿vale? Por eso, en la segunda fase del ciclo baja la vigilancia inmunológica, aumenta el catabolismo. ¿Y qué pasa? Que tenemos que compensar eso, ¿no? Pues en la primera fase lo contrario, aumenta la vigilancia inmunológica, aumenta el anabolismo. En el sistema nervioso, pues lo mismo. En la segunda fase del ciclo que tenemos que estar más calmadas, ¿no? Más tranquilas. Entonces, la progesterona en la segunda fase del ciclo lo que va a hacer, actúan los progestágenos, dentro de los cuales está la progesterona, actúan como inhibidores neurales en el sistema nervioso, es decir, en el cerebro se comportan como sedantes o como relajantes, ¿no? Y en la primera fase del ciclo, ¿qué ocurre? Pues lo contrario, los estrógenos son estimuladores neurales para ir compensando esas curvas, ¿no? Es así, todos nuestros sistemas cíclicamente van cambiando a lo largo del ciclo hormonal. Muchas mujeres dicen, no, yo en la segunda fase del ciclo no estoy más tranquila, estoy más irritable. Pues eso se debe a que la progesterona en la segunda fase del ciclo no es suficiente. Cuando se nos queda corta la progesterona, ¿qué ocurre? No contrarrestamos los efectos de los estrógenos y entonces todo el síndrome premenstrual de hinchazón mamaria, tensión mamaria, dolor abdominal, todos esos síntomas, retención de líquidos, todo eso es porque no segregamos la suficiente progesterona en la segunda fase del ciclo para contrarrestar los efectos estrogénicos, es decir, es un hiperestrogenismo relativo. Relativo porque no es que los estrógenos estén altos en sí mismos, sino que la progesterona no los compensa suficientemente. Y ese hiperestrogenismo relativo muchas veces está en esos dolores que se generan en esa segunda fase del ciclo, en esos dolores con la regla, esas reglas muy abundantes, todo eso es por exceso de estrógenos. Porque además sucede una cosa, que los estrógenos se segregan en los ovarios, pero también en muchos tejidos a nivel periférico, por ejemplo en la mama, en el endometrio, en la piel, en el cerebro, en muchos tejidos se generan, hay producción estrogénica también, ¿vale? Pero la progesterona no pasa eso. La progesterona solamente se fabrica en el ovario, algo en las glándulas adrenales, pero nada, prácticamente nada. Y además no solo se genera en el ovario, sino que además necesitamos producir un cuerpo lúteo, es decir, necesitamos ovular. Porque en la primera fase del ciclo tampoco segrega mucha progesterona el ovario, ¿no? Entonces, tiene que haber ovulación sí o sí para que se forme lo que llamamos el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo va a formar la progesterona en la segunda fase del ciclo, ¿vale? Entonces, este eje hipotálamo hipófiso ovárico, ese eje que va haciendo que primero los estrógenos y la segunda fase del ciclo los progestágenos, está diseñado para que eso sea así, ¿vale? ¿Qué sucede? Me preguntan muchas veces, pero el anticonceptivo, entonces, ¿qué es lo que hace exactamente? Bueno, pues el anticonceptivo lo que damos es a la vez los hormonales combinados, que son los más, el anillo vaginal o los anticonceptivos hormonales combinados de toda la vida, la píldora. Lo que estamos dando es estrógenos y progesterona los dos a la vez, ¿vale? Entonces, este endometrio, hemos dicho que los estrógenos engruesan el endometrio, la progesterona en la segunda fase del ciclo lo que hace es dejarlo quieto y cuando cae en la progesterona se descama, ¿no? Pues imaginaos, si damos estrógeno y progesterona a la vez, estamos dando lo que aumenta el grosor endometrial y lo que evita el grosor endometrial, las dos cosas a la vez. Por eso el engrosamiento endometrial va a ser más pequeñito y por eso las reglas son menos abundantes cuando se toman anticonceptivos, ¿vale?
Entonces, ¿qué hacemos? Damos las dos cosas a la vez y luego en el descanso, los días esos de descanso, lo que hacemos es esa bajada hormonal, pues en esa bajada hormonal se descama el endometrio y esa sería la regla, ¿vale? Entonces, cuando damos esas dos cosas a la vez, ¿qué sucede? Pues ese eje hipotálamo, hipófiso ovárico dice, uy, aquí estamos recibiendo las hormonas que fabrica el ovario en su versión sintética, evidentemente. ¿Qué pasa? Pues que ese eje se paraliza. Y entonces el ciclo hormonal lo estamos haciendo artificialmente con hormonas exógenas, ¿vale? Engrosamos y descamamos endometrio con esas hormonas exógenas. Los efectos secundarios, bueno, todo el mundo conoce que el anticonceptivo pues no deja de ser un medicamento con sus efectos secundarios, ¿vale? No me voy a meter ahí en los efectos secundarios, pero sí en cómo funciona, porque mucha gente me lo ha preguntado eso. ¿Por qué muchas mujeres les baja la libido con el anticonceptivo o se deprimen? Pues por lo que hemos dicho al principio, esas hormonas que tenemos cíclicamente, primera fase estrógenos y la segunda fase progesterona, en el cerebro, los estrógenos, hemos dicho, actúan como activadores neurales, la progesterona como inhibidor neural. Bueno, pues todo eso que hace en el cerebro, pues ya no lo tenemos. Entonces hay mujeres que el estar monofásicas, ¿vale? Porque le estamos con el anticonceptivo dando las dos hormonas en su versión sintética a la vez. Como se quedan monofásicas, pues eso en su sistema nervioso pues actúa de esa forma, ¿no? Muchas mujeres que dicen, es que me deprimo o pierdo la libido. Además, muy curioso porque, bueno, en la primera fase del ciclo, los estrógenos, cuando va llegando la ovulación, he dicho que los estrógenos son los que nos dan marcha, ¿vale? Y la progesterona lo que nos deja así más tranquilita. Y cuando estamos muy irritables en la segunda fase del ciclo es porque no tenemos suficiente progesterona, ¿vale? Porque si tenemos suficiente progesterona estamos más calmadas, no estamos más irritables. Bueno, pues esos estrógenos cuando va llegando la ovulación llegan a un pico máximo y ahí es cuando nos comemos el mundo, ¿vale? Se han hecho estudios muy graciosos porque se ha estudiado cómo cuando se hizo unos estudios antropológicos en los cuales se hacía una fotografía a las mujeres cuando estaban a punto de ovular y se les grabó la voz, ¿vale? Cuando estaban ya cerca de la ovulación. Y se le hizo una fotografía y se grabó la voz fuera de la ovulación. Y tanto hombres como mujeres veían más atractivas a las mujeres, tanto en la foto como la voz de aquellas que estaban cercanas a la ovulación. Es decir, esto es como que la naturaleza nos tiene esto preparado para que cuando nos vayamos acercando a la ovulación estemos más esplendorosas y claro, y al final pues procreemos, ¿no? Ese es el sentido biológico de eso. ¿Qué sucede? Que al dar estrógeno y progestágeno juntos, cuando tomamos la píldora, hacemos ese ciclo monofásico, no tenemos esas curvas hormonales y en el cerebro pues actúa de esa manera. Y se ha llegado a hacer estudios en los cuales las mujeres que toman la píldora, mujeres heterosexuales que toman píldora, durante el tiempo que toman la píldora, bueno, pues tienen tendencia a elegir como pareja hombres estoy hablando de mujeres heterosexuales, ¿vale? Hombres con facciones más de mujer y cuando han dejado la píldora les ha dejado de gustar su pareja. Es curiosísimo. Esto está diseñado pues para intentar pues que nos reproduzcamos al fin y al cabo. Ese es el sentido biológico, ¿vale? Que luego esto no quiero decir con esto que sí o sí tengamos que reproducirnos todo el mundo, que en fin, somos seres racionales y quien no se quiera reproducir no se reproduce, ni mucho menos. Pero sí que el sentido biológico de todos estos cambios cíclicos es ese, es la reproducción. Muchas parejas cuando vienen a la consulta diciéndome, es que queremos tener un hijo, ¿qué podemos hacer? Y digo, bueno, ¿y qué tengo que explicar yo aquí? ¿Cómo que qué podéis hacer? Y digo, no me digáis que lo estáis calculando y no falla. Sí, tengo aquí una aplicación móvil que me dice el día que ovulo, el día que tal, cuando estoy más fértil. Hay otras parejas que tienen todavía menos glamour y lo ponen en el frigorífico.
el día que toca, el día que no toca. Eso no se puede hacer eso. Eso es robotizar la sexualidad. Como bien he dicho, el ciclo hormonal está diseñado para que cuando estemos alrededor de la ovulación tengamos más ganas, las mujeres, y para que nuestras parejas nos vean más atractivas, con lo cual no hay que calcular nada, hay que disfrutar de las relaciones sexuales y disfrutar de la pareja, y ahí vendrá el embarazo. Muchas parejas, claro, como ginecólogos muchas veces hemos pensado que si sabemos calcular la ovulación, bueno, calculamos aquí, sabemos que el espermatozoide dura 5 días dentro, pues estableciendo esa lógica durante mucho tiempo, y todavía hay quienes lo hacen, hemos recomendado, pues se calcula así la ovulación y aquí, a partir de aquí tenéis relaciones sexuales, estableciendo esa lógica. Pero a mí no me cuadraba que yo me encontraba mujeres y más mujeres y más mujeres y más mujeres que se embarazaban cuando ya mandaban a freír gárgara todo esto del cálculo, o cuando tenían un problema, o cuando se estresaban por algo, y me dio por buscar bibliografía científica sobre esto, sobre si sirve para algo calcular los días fértiles. Y curiosamente había muy poco publicado sobre esto, y lo poco que había publicado ponía que se embarazaban más fácilmente las parejas que no calculaban que aquellas que calculaban los días de ovulación. Digo, pues entonces... Y claro, esto añadido a esos estudios antropológicos que os he dicho antes, que los hombres y mujeres ven más atractivas a las mujeres cuando llega la ovulación, unido también a que cuando va llegando la ovulación tenemos el pico más alto de estrógeno y estamos más activas y con más ganas de comernos el mundo, esto significa que la misma naturaleza se encarga para empujarnos a esa reproducción, que no hay que calcular nada. Cuando tú te pones a calcular, ¿qué sucede? Pues que robotizas la sexualidad. No vas a tener relaciones sexuales porque tienes ganas. Y eso, por lo que sea, no funciona. Tened en cuenta que cuando llega el orgasmo hay una explosión ahí de oxitocina, la hormona del amor, y lo que hace es producir pequeñas contraccioncillas en el cuello del útero y favorece el ascenso de los espermatozoides, hace pequeñas contraccioncillas en el útero, he dicho en el cuello del útero, me refería en el útero, y eso favorece el ascenso de los espermatozoides para que lleguen aquí a la trompa, ¿vale? Y aquí se encuentran con el óvulo, se produce el embarazo aquí, y luego el huevo cigoto cae aquí. Si no cae aquí, pues tenemos un problema, un embarazo ectópico, ¿vale? Bueno, pues todo eso está diseñado por la naturaleza para que sea así, sin necesidad de andar calculando días fértiles y días no fértiles. Esas parejas que se embarazan porque es muy frecuente, esas parejas que buscan embarazo y se tiran un montón de tiempo y se encuentran con el embarazo cuando o bien lo han dejado de buscar o cuando tienen un problema, se ha muerto el abuelo, nos hemos cambiado de domicilio y qué estrés tenemos, o no sé, una inundación en casa por una tubería, no sé, que tengas un problema estresante. Y mucha gente dice, es que nos quedamos embarazados cuando resulta que tuvimos un problema y tal, y ese mes que no calculamos nada nos quedamos embarazados. Podéis entender qué ha ocurrido ahí, ¿no? Están focalizados con un estrés adicional, no están estresados por quedarse embarazados, sino por otra cosa. ¿Qué pasa? Que si ese mes tuvieron una sola relación sexual fue porque realmente les apeteció, no porque estaban calculando nada. Entonces, ¿qué pasa? Si lo han tenido cuando les ha apetecido, seguramente se hayan ido a esos días que estoy diciendo más fértiles. Luego, otra cosa que es de sentido común, pero lo tengo que decir también, muchas parejas pues no están bien, no se llevan bien y quieren buscar un embarazo, pero están ahí como robotizando la sexualidad y no hay conexión y no hay ganas de tener relaciones ni nada, ¿vale? Entonces, por sentido común, estoy diciendo que no hay que estar buscando el día D a la hora H, sino disfrutar con la pareja. Entonces, si no disfrutas con la pareja, si no te apetece nunca con tu pareja tener relaciones sexuales, entonces habrá que buscar qué problema de pareja hay ahí, ¿no?
y no buscar el día D a la hora H para quedarme embarazada, ¿no? Digo yo que habrá que resolver primero el problema de pareja, ¿no? Porque si vas a buscar un hijo, habrá que ver qué pasa, o el problema no tiene por qué ser que se lleven mal, puede ser que no les apetezca nunca a uno de los dos tener relaciones sexuales. Oye, pues no sería mejor ir a una consulta de una sexóloga, por ejemplo, no digo una ginecóloga, sino una sexóloga para ver qué está fallando ahí, resolver el problema de pareja y que vuelva ese deseo sexual y esa necesidad, ¿no? de tener relaciones, ¿no? Sin embargo, pues aquí está todo planteado de una manera como, vuelvo a decir, como si estuviéramos robotizando la sexualidad. Y el sexo es algo muy de tener ganas y es algo muy animal que tenemos, ¿no? Y esta forma de calcular los días fértiles, hoy toca, no toca, desde luego es antirreproductivo muchas veces, ¿no? Muchas parejas, cuando le he hecho esta charla, cuando al poco tiempo vienen ya con el embarazo, se parten de risa. Al final tenías razón, cuando ya no hemos calculado nada. Al final era que estábamos ya obsesionados, ¿no? Con el día D a la hora H. Y ellos, es muy curioso, los hombres, cuando lleváis tiempo ahí intentando el embarazo, ellos se sienten cosificados totalmente. De eso se queja mucho. Me dice, es que se siente como un semental ahí o algo de eso, ¿no? Se sienten muy mal, lo pasan muy mal. De hecho, cuando les explico todo esto, siempre suelen decir ellos, ¿ves? Te lo decía, es que yo ya me estaba sintiendo fatal, como si le estuvieran fallando a ellas, ¿no? Es que esto trae muchos problemas de pareja, ¿no? Esta forma de enfocar la sexualidad. Bueno, sigo aclarando, voy a pasar a otro tema. Hemos hablado un poquito de ciclo hormonal, anticonceptivo. Me han preguntado, me han dicho que hable de menopausia, pero bueno, menopausia, pero no me han dicho exactamente qué quieren que hable. Bueno, decir simplemente que la menopausia no es una enfermedad, es una etapa en la cual los ovarios dejan de trabajar, ¿vale? Normalmente se da entre los 45 y 55 años. Durante la menopausia hay una serie, al dejar de fabricar estrógenos, puede haber una serie de cambios que a veces esa transición puede ser molesta, no siempre, ¿vale? ¿Qué puede producir? Pues sequedad vaginal, sofocos, estar más irritables y todo esto. Pero sí que yo intuitivamente venía observando que muchos de esos síntomas que me decían las pacientes de toda la esfera psicosexual, toda la esfera más pues eso, irritabilidad, insomnio, se va el deseo sexual a freír espárragos, todo eso. Yo intuía que una parte importante de todos esos síntomas era muy mental, muy de la construcción que tú tengas en tu mente de qué es la menopausia. Y yo se lo transmitía a ellas y muchas veces me decían, es que claro, es que como tú no tienes la menopausia, no estás hablando, no puedes hablar, ¿no?, de esto. Ahora yo tengo la menopausia, con lo cual tengo otra autoridad, ¿no? Cuando se habla de estas cosas. La he tenido muy pronto y efectivamente sí he podido comprobar que la construcción mental que tú tienes de esta etapa hace que vivas los cambios de una manera muy negativa en muchas ocasiones, y esa negatividad pues trasciende a muchas cosas, ¿no? Tenéis en cuenta que la menopausia normalmente es entre los 45 y 55. Tenéis en cuenta que hay muchas mujeres que en esta etapa le pasan cosas, o que los hijos se han ido a estudiar fuera, o que se ha puesto enferma su madre o su padre, tienen que cuidarlos, en fin, o le han echado del trabajo y dice, y ahora con esta edad que tengo, ¿cómo voy a remontar esto? En fin, pueden ocurrir, o tienes una crisis de pareja brutal, ¿no? Lo dicho, pueden pasar cosas en estas edades, ¿no?
y lo que yo observaba que muchas mujeres, todo lo que les pasaba, digo, pero es que es normal, pero si tienes este problema, ¿cómo no vas a estar mal? ¿No? Pero lo achacaban siempre a las hormonas. Esto es algo, es una construcción cultural absoluta, ¿no? Todo por culpa de las hormonas. Y siempre cuando me vienen con, es que ya se ha ido, ya no tengo deseo sexual, desde que tengo la menopausia, digo sí, pero eso también es una construcción cultural. Yo, por ejemplo, no he visto una sola menopáusica que tenga una relación nueva de pareja que le falte el deseo sexual, ¿vale? Muchas veces, pues como llevas toda la vida con la misma persona, pues a lo mejor si eso no se trabaja, si no tiramos de fantasía y de historia, pues al final es que no es normal, no va a ser igual que cuando te enamoras, que estás hasta arriba de oxitocina, endorfinas, dopamina, estás con la borrachera esa de hormonas y neurohormonas dándote esa fogosidad. Entonces, cuando decidimos seguir con la misma pareja y el deseo sexual se va, pues si queremos continuar con esa pareja, pues habrá que trabajarlo. Habrá que trabajar, hacer juegos, tirar mucho de fantasía sexual. Y si eso se trabaja bien, pues eso puede recuperarse, ¿no? Ese deseo sexual. Pero si no hacemos nada y estamos toda la vida ahí ya con la misma persona y tal, ¿cómo no se va a ir el deseo sexual? Pero eso no tiene la culpa la menopausia, no tienen la culpa las hormonas en eso. Así es que lo que estoy diciendo, que mucha parte de toda la parte psicoafectiva de los síntomas de la menopausia, gran parte de eso es una construcción cultural absoluta, ¿vale? Y tened en cuenta que vivimos en una sociedad donde vivimos de espaldas al envejecimiento y a la muerte. Todo lo que tenga que ver con el envejecimiento y la muerte, cuidado. No sabemos manejar esos temas y eso incide muchísimo cuando llega la menopausia, pues una dice, ya me hago vieja, lo asocia a que me hago vieja, entonces hay dos polaridades, ¿no? Las que se echan a perder, ¿no? Como ya se creen que son viejas y se ponen como doña Rogelia con el pañuelito en la cabeza, bueno, no llegan a tanto, pero sí que se lo toman así, y luego el otro extremo, que es decir, no, yo no puedo envejecer y se ponen hasta arriba de operaciones, en fin, de todos los arreglos del mundo mundial para mantener ese disfraz, ¿no? de soy joven, forzar eso, que está muy bien cuidarse, pero una cosa es cuidarse y está muy bien querer estar guapa y todo eso es una cosa, y otra cosa es llegar a ese automaltrato, ¿no? El cuidarse la salud para estar bien, para envejecer de forma saludable, fenomenal. Pero claro, si pretendemos estar con 50 años como si tuviéramos 20, pues evidentemente algo falla ahí, ¿no? Eso no se puede mantener eternamente. Hay que aprender a que la vida nos va cambiando y no pasa absolutamente nada, vamos cambiando. Eso de los cambios lo llevamos muy mal. Esto de los cambios también, esto que he explicado, en el ciclo hormonal, hay también una parte sociocultural importante, ¿no? En los cambios a lo largo del ciclo, ¿no? Volviendo a lo mismo, a que vivimos en una sociedad que niega el envejecimiento y la muerte, que tenemos que estar por narices siempre contentos y que tenemos un rechazo absoluto a las emociones mal llamadas negativas. ¿Qué sucede? Pues en el ciclo hormonal esa ciclicidad de la mujer también se niega, es decir, las mujeres somos cíclicas, como hemos dicho desde el principio, vamos cambiando a lo largo del ciclo menstrual durante toda la edad fértil, aparte del ciclo largo, ¿no? De infancia, pubertad, edad fértil, menopausia, aparte de ese ciclo largo, luego durante la edad fértil tenemos esa ciclicidad, ¿no? Donde tenemos primera fase del ciclo con estrógeno, la segunda fase del ciclo progesterona, todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que como cíclicas que somos, cuando llega la menstruación, pues es un momento en el cual, por la situación hormonal, necesitamos algo más de descanso
y eso no es nada negativo. Pero en los anuncios estos de compresas nos hacen ver que las mujeres, cuando tenemos la regla, tenemos unas ganas locas de ponernos un medio tanga ahí y irnos a la discoteca a bailar como locas, ¿no? Es ese estereotipo de mujer lineal e hipersexualizada, es decir, que en todas las fases del ciclo sigue de la misma forma, ¿no? Y cuando el tabú de la regla de antes era uno, el de ahora es mantenernos lineales e hipersexualizadas. Y cuando nos salimos de ahí, es decir, yo tengo la regla, no me apetece ir a bailar lo más grande, ¿no? Como lo que hice yo ayer. Cuando una no tiene ganas de eso, pues hasta se cree que le pasa algo, ¿no? O que, no sé, lo ve como algo negativo. Entonces, cómo vivamos los cambios influye mucho en cómo sentimos esos cambios. Incluso el dolor de la regla cuando no hay daño tiene una parte, pues es precisamente de negación, de no me gusta la regla, qué asco, que cuando tenemos todo ese programa mental de que la regla es un horror, pues al final, ¿cómo no te va a doler la regla? Es que te duele todo, porque esa parte, ese enfoque también es importante, ¿vale? Sí que es cierto que la regla puede doler físicamente, pero que hay una parte también de cómo vemos la regla y cómo vivenciamos la regla. Los fisioterapeutas, dije al principio, que entendían muy bien cómo funciona el dolor. Desde el paradigma médico se entiende muy mal. Mucha gente se cree que cuando se hace, por ejemplo, si yo me hago un corte aquí, la mayoría de la gente cree que a mí me duele el corte porque esa información va al cerebro y por eso me duele. Y no es así. Yo me hago un corte aquí, esa información del daño llega a mi cerebro y mi cerebro manda la sensación dolorosa, ¿vale? Es una vía de salida el dolor. ¿Para qué está el dolor? Pues igual que el miedo, para protegernos. El miedo para protegernos de los peligros, porque si yo no tengo miedo y viene aquí un león y yo no tengo miedo, pues el león me come, ¿no? Pues para algo sirve el miedo, ¿no? El dolor sirve para que yo me dé cuenta que tengo un daño. Pero existe el dolor sin daño y es por una mala interpretación que hace el cerebro. Es el modelo que le llaman neuromatrix, ¿vale? Que es una serie de percepciones y de información que tengo en mi cerebro sobre el dolor. Y entonces en esa yo puedo tener una neuromatrix equivocada en la cual perciba un daño donde no lo hay, no hay daño. Sin embargo, yo sí siento dolor. Ese dolor es un dolor válido, es decir, no se le puede decir a una persona es mentira, no te duele porque no tienes lesión. No, si a una persona le duele, algo le duele. Esto no significa que sea falso, es decir, que ese dolor no vaya acompañado de daño, no significa que no duela. Los dolores funcionales existen. Y muchas veces vienen de una mala interpretación que hace el cerebro no consciente. Es decir, el cerebro no consciente entiende que ahí hay un daño y manda esa información. Es como el dolor neuropático. No sé si conocéis el dolor del miembro fantasma. Que el dolor del miembro fantasma es, por ejemplo, que me amputan un brazo y a mí me duele la mano y yo no tengo mano. Existe ese dolor y es tremendo, es muy doloroso. O sea, se puede tener dolor sin daño y hasta sin cuerpo. Es decir, yo no tengo mano y me duele la mano. Y uno de los tratamientos para eso es con una caja, por lo visto, que ponen un espejo en el medio y hacen como si metiera la persona que no tiene ese brazo, como si metieran los dos brazos, o sea, las dos manos, la que tiene y la que no tiene. Y mueve la mano que sí tiene y esa imagen especular, engañas al cerebro y le haces ver al cerebro, mira, puedo mover la mano y no pasa nada, puedo moverla, le engañas al cerebro y es como si percibiera el cerebro que estás moviendo la mano que no tienes. Y eso va haciendo que vaya desapareciendo ese dolor en muchos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una neuromatrix que está equivocada, es decir, está mandando el cerebro sensación dolorosa en un sitio donde no debería hacerlo. Y por eso cuando tenemos dolor, el dolor
si nos duele algo, si no hay daño, hay que movilizarlo, hay que moverlo, porque cuando paralizamos, al final estamos retroalimentando esa neuromatrix del dolor. No sé si me estoy explicando, estoy aquí soltando un rollo. A ver, ¿me estoy explicando bien? Estoy viendo aquí, uy, madre mía, pero si es que habéis puesto esto de preguntas, madre mía. Ay, Dios mío. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien lo que estoy diciendo? Ay, aquí me pone alguien una... Ay, gracias, Patricia. Bueno, pues toda esa neuromatrix del dolor se puede muchas veces beneficiar de fisioterapia y psicoterapia. Yo muchas veces los vaginismos, mujeres con vaginismo, que son esas mujeres que no pueden tener relaciones sexuales porque les duele, se les cierra la vagina, todo eso, gracias a que existe la fisioterapia suelo pélvico, hay que ver lo que solucionan los fisioterapeutas de suelo pélvico. Lo que hacen es ir movilizando la zona, desensibilizando la zona, evitar ir rompiendo ese paradigma del miedo que tiene esa neuromatrix, ¿no? Eso es, hay que entender el dolor sin daño, que existe dolor sin daño, sin lesión, que no hay nada lesionado, pero sí duele, ¿vale? Y muchas veces el dolor de la regla puede tener un componente de este tipo. Una interpretación, o sea, puede haber un aumento de inflamación en la zona, todo eso, pero que existe también ese tipo de dolor funcional, ¿vale? Es que es súper complejo, el tema del dolor es súper complejo, que lo estoy desarrollando precisamente en mi siguiente libro, que ahora con esto de la cuarentena me lo van a trazar al final para que salga en enero. Así que de momento tenéis Hablemos de Vagina, donde hablo mucho de me centro más en el miedo, pero en este otro que voy a sacar voy a tratar más infecciones y el tema del dolor, que es un temazo. Y bueno, que voy a tener que cortar ya. ¿Por qué? Pues porque... Dice, ¿se te entiende? Que da gusto. No entendemos nuestro cuerpo. Muchas gracias. Hoy, por Dios, qué alegría. Estoy aquí hablando yo sola, que yo no estoy mirando aquí. Vale, parece que sí, ¿no? Que se entiende un poco lo que he contado. No sé si habré resuelto más dudas o os he generado nuevas dudas. Voy a tener que cortar porque esto del Instagram, si me paso de una hora, no me deja guardarlo. Entonces yo lo que quiero es que se quede guardado esto 24 horas, ¿vale? Vuelvo a decir, recibo muchísimas preguntas a diario. Es que a lo mejor me llegan de golpe 100 mujeres diciéndome, oye, esto es normal, esto que me ha pasado... A ver, me encantaría de verdad responderos a todas, pero es imposible. Es que no, materialmente no doy abasto. Entonces, de vez en cuando os regalaré un directo de esto y os voy contando cositas para que podáis aclarar dudas. Y bueno, ya os leeré todos estos comentarios por si surgen nuevas ideas para el siguiente. Dice, pedazo de libro, Miriam. Hoy muchas gracias. Os iré aclarando dudas en las sucesivas entregas. Para personas que realmente quieran estar conmigo cara a cara y preguntarme todo lo que les dé la gana, para eso tengo la consulta online, ¿vale? En mi página web, www.miriamginecología.com, hay una parte que pone consulta online, incluso tengo la opción de videoconsulta. Vamos, que te puedo dar un curso así en la misma videoconsulta. Totalmente personalizado. Y si no, tenéis mis libros, el blog es totalmente gratuito, ahí tenéis un montón de información en YouTube, en todas las redes sociales, me podéis encontrar y ahí podéis encontrar muchísima información que voy regalando todos los días. Y que queréis algo más personalizado y que necesito que me aclares esto, bueno, tengo las consultas online si no es suficiente con lo que voy publicando en el blog. Así que nada, me tengo que despedir, creo que voy bien de tiempo, 5 minutillos me falta, me parece. Y os leo un poquito aquí por si hay algo más que pueda decir. Eso. Muchas gracias por todo lo que me estáis diciendo, jolines, que honrada me siento.
Bueno, entonces, no sé, estoy pensando si cambiar de profesión y darme al baile o seguir como ginecóloga, porque después del vídeo último que he subido, después de ese último vídeo, me parece que, y como sigamos aquí con el encierro este, voy a acabar yo cambiando de profesión, me voy a hacer bailarina, que era lo que yo quería, pero mi madre no me dejó. Fue por su culpa, ¿eh? Por lo que me hice ginecóloga. Dice, a mí no me duele. Dice, me pregunta una si es normal que no duela. Claro que es normal, es buenísimo además, qué suerte tienes. Sí, me está preguntando aquí otra si puedo guardar el directo. Bueno, sí, lo voy a guardar. Voy a cortar ya porque ya me queda un minuto. Muchísimas gracias por estar ahí, ¿vale? Así es que si os ha gustado esto, ya os prepararé más directos, ¿vale? De hecho, tengo uno con el doctor Esquivel, lo tengo bueno, ya lo diré. Sí, el miércoles a las 8:30, ¿vale? Nos vemos. Besitos. No tengo las manos sucias, ¿eh? Es que tengo fenómeno de Raynaud, que eso consiste en que se ponen los dedos, con el frío se ponen morados y todo eso. Besitos. Finalizar ahí.